Buenas noches, tengan mis amigos, familia, hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Un gusto saludarles y me deseo como siempre que se encuentren bien, de salud, con la familia, y que Dios les bendiga. Es mi deseo y quiero invitarles a ver un poco la palabra de Dios. Vamos a leer un poco la Biblia y les quiero pedir si pueden acompañar a leer unos versículos de la palabra de Dios, que será de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a estar ahí en San Juan 6:35. ¿Tiene su Biblia? Pues busque esa cita. San Juan 6:35. Vamos a ponernos en las manos de Dios y Dios nos bendiga. Dios es grande en amor y misericordia y Dios nos bendice a través de su palabra. Padre celestial, mi Dios, lleno de amor y misericordia, Señor, en estos momentos, Señor, venimos ante usted, reconociendo, mi Dios santo, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Venimos a usted, mi Dios, dándole gracias, Señor. Gracias por su misericordia que es con nosotros, por la vida, por la salud que nos da hasta estos momentos, a mí, a mi familia y a cada uno de los que nos están viendo, mi Dios. Usted sea con ellos, les bendiga, Señor. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así vamos a estar, ¿verdad? Ahí en San Juan 6:35. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es la palabra de Dios que nos dice eso. Dios nos dice eso. El Señor Jesús dice que es el pan. Es el pan de vida. Vamos a estar viendo ahorita la palabra de Dios. Y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí vamos a ir ahí unos versículos atrás. San Juan 6:32 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Como sabemos, ¿verdad? Cuando Moisés traía al pueblo por el desierto, Dios les dio el maná, ¿verdad? Del cielo. Y pero lo que vemos ahí que dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, porque en aquella vez caía cada mañana el maná del cielo. Dios se los daba. Dice: mas mi Padre os da el verdadero pan. Y ahora aquel pan era para comida, ¿verdad? Para sustentar sus cuerpos. Pero aquí dice: mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y ese sabemos que es el Señor Jesucristo, que Él vino del cielo. Porque el pan de Dios es aquel, ahí nos dice,
que descendió del cielo. Es nuestro Señor Jesucristo. Y da vida al mundo. Él vino para todo el mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Ahí el Señor Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Ahí nos está hablando espiritual. Nos está hablando espiritual. En aquel tiempo Moisés, cuando los trajo por el desierto, como estábamos viendo, les dio el maná. Dios les proveyó el maná, ¿verdad? Pero ahora Dios nos proveyó al Señor Jesús para salvación, para vida eterna. Es el verdadero pan. Dice, el pan de vida es el Señor Jesús. Para vida eterna. Y en aquellos tiempos podemos ver que comieron el pan cuando venían en el desierto, pero perecieron en el desierto. Pero nosotros, a través de Jesucristo, tendremos vida eterna. Dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor nos sacia. El Señor nos sacia esa sed que muchas veces el mundo nos atrae, pero el Señor nos sustenta, el Señor nos sacia y nos ayuda a seguir en su camino. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Podemos ver que en aquel tiempo, cuando el Señor Jesús anduvo aquí, muchos lo vieron, lo pudieron tocar, lo pudieron ver en persona, y no creyeron, muchos no creyeron que era el Hijo de Dios. Pero nosotros sí creemos. Espero que usted también crea. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor nos recibe. El Señor Jesús nos recibe con los brazos abiertos. Cuando venimos a Él. Él nos recibe. Porque he descendido del cielo, y no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hablando el Señor Jesús, vino a hacer la voluntad de nuestro Dios, que era salvar a su creación, porque todos somos creación de Dios, y ya venimos a ser sus hijos de Dios cuando lo aceptamos en nuestro corazón, cuando lo reconocemos, cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Él nos acepta como hijos. Es lo que la palabra de Dios dice. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí nos está diciendo la palabra de Dios. Lo que hace el verdadero pan, que es el Señor, que es a través del Señor Jesucristo, para vida eterna. Dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En el día postrero, los que durmieron, los que murieron con Cristo en su corazón, en el día postrero los resucitará para vida eterna. Ahí nos dice,
la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y esta es la verdad, la Santa Biblia. Que usted, si usted la tiene en la casa, esa es la palabra de Dios y es la que Dios nos habla a través de la Biblia. Queremos conocer la voluntad de Dios, vayamos a la Biblia, ahí está, gloria a Dios, y ahí nos enseña el camino. ¿Cuál es el camino? El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre sino a través de mí. Hablando del Señor Jesús, que fue el único que pagó el precio por nosotros. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. En aquel día el Señor va a resucitar los que murieron con Cristo en su corazón. Murmuraban entonces de Él los judíos. Había gente que no creía en Él ahí. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, a Jesús. Todo aquel, dice, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Viene a Jesús, ahí dice, viene a mí, hablando del Señor Jesús. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, el Señor Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, de lo que estábamos hablando. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera espiritualmente. Es al Señor Jesús, el que de él coma no muera. Pero ahí está hablando espiritual, que no muera espiritual, porque el Señor, todo aquel que recibe al Señor Jesús tendrá vida eterna. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando fue crucificado el Señor Jesús, ahí nos está hablando. Ahí nos está hablando el Señor Jesús de cuando fue crucificado. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá, mas si este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Ahí cuando fue crucificado, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí nos está hablando la palabra de Dios, confirmando que Él es
el único medio para llegar a Dios, para obtener la vida eterna. Ahí les invito, vamos a leer en Mateo 4:1. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo sabía que el Señor Jesús tenía hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Pero el Señor Jesús no iba a obedecer al diablo. El Señor Jesús tenía poder para convertir las piedras en pan, pero no iba a obedecer al diablo. Y lo reprendió el Señor Jesús, reprendió al diablo, le dijo que escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que le contestó el Señor Jesús al diablo. Porque el Señor Jesús no iba a obedecer lo que el diablo le estaba diciendo. Ahí vamos a ver en Juan 4:13. Palabra de Dios en Juan 4:13. Juan 4:13, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Vemos que tomamos ahorita agua y en 1 hora o 2 horas ya tenemos más sed. Dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el Señor Jesús nos sustenta con su palabra. No tendremos sed jamás. Y aquí nos está hablando espiritual. Es el que nos sostiene, es el que nos fortalece, el Señor Jesús. Aquí en el mundo uno pasa por muchas cosas, pero el Señor es el que nos sustenta. El Señor es el que nos sostiene en su camino. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es lo que hace el Señor Jesús cuando venimos a Él. Él nos bendice, Él nos fortalece, Él nos ayuda a seguir adelante, nos da fuerzas. Dice: sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es el Señor, es su palabra que nos fortalece. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella le estaba entendiendo del agua que uno toma para nuestro cuerpo físico. Pero el Señor Jesús le estaba hablando de su santa palabra. Que estando en Él, estando nosotros en el Señor Jesús, en nuestro corazón, tenemos todo. Tenemos todo, no nos hace falta nada. Es la palabra de Dios y el Señor hablándonos que a través de su palabra que con Él tenemos todo. Él es nuestro pan. Él es nuestra agua. Es nuestra fortaleza, es nuestro todo. Teniendo al Señor Jesús en nuestro corazón. Y lo que nos ofrece
el Señor Jesús es para vida eterna. Para vida eterna. Y es la palabra de Dios y la invitación es que usted lo reconozca como su Salvador. Es nuestro deseo, es nuestra intención para que obtenga la vida eterna. Porque la podemos obtener a través de Jesucristo. Y es lo que le estamos diciendo a usted. Si usted quiere aceptar al Señor Jesús, si usted cree que necesita a Dios, si usted quiere ir a la vida eterna, es a través de Jesús. Es el medio para obtener la vida eterna. Porque aquí en este mundo uno vive 70, 80 años. Hay unos más, pero pasa uno a la muerte. Pero ¿qué va a hacer después de la muerte? Empieza la verdadera vida o la muerte eterna, la condenación eterna. Hay dos lugares, hay dos caminos, un ancho y un angosto. Así es que Dios nos da libre albedrío porque nosotros decidamos qué es lo que queremos. Caminar en el angosto es el de Dios. En el de Dios no podemos, en el camino de Dios no podemos ir a los placeres y venir a la iglesia. Es el camino angosto, por eso es angosto, porque no podemos ir para allá y para acá. Tenemos que ir derechos, tenemos que ir firmes. Es el camino angosto. Pero lo que pasamos en esta tierra es la palabra de Dios, que no se puede comparar con lo que vamos a gozar, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Es la palabra de Dios y que Dios les bendiga. Gracias por su atención y espero que haga la mejor decisión. Si usted quiere aceptar al Señor Jesús, en estos momentos le invito a hacer la oración de fe y Dios lo acepta como su hijo. ¿Usted quiere aceptar al Señor Jesús? Vamos a hacerlo. Señor, mi Dios, gracias. En estos momentos le doy, Señor, porque he entendido su palabra. He entendido que para obtener la vida eterna necesito al Señor Jesús en mi corazón. En estos momentos lo acepto como mi Salvador. Le pido que me perdone todos mis pecados, que escriba mi nombre en el libro de la vida, que en aquel día que usted pase lista yo pueda escuchar mi nombre y obtener la vida eterna. Lo acepto al Señor Jesús como mi Salvador. Confieso mis pecados. Soy pecador, me arrepiento y vengo a usted. Acépteme como su hijo. Gracias, mi Dios, le doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.